Buenos días, ¿cómo están? Bien bendecidos. Dios ha sido bueno, amén. Muy bueno. El día de hoy vamos a ir a la palabra del Señor para poder estudiar la palabra de Dios. Y vamos a empezar a ver algunas cosas sobre precisamente el orden familiar. El orden familiar. Vamos a hablar algunas cosas acerca de el sacerdocio. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. ¿Se han preguntado por qué en este tiempo en las familias hay tanta desunión? El hombre está por el norte bajo sus propias ideas de cómo ser un padre y cómo ser un esposo. La mujer está por el sur siguiendo los conceptos de sus madres, de sus tías, de sus abuelas. Y la hija está por el este y el hijo por el oeste. Así están las familias el día de hoy. Y no hay unidad. La unidad de Juan 17, que Jesús dijo que todos sean uno, no habló solamente de la iglesia, habló también de la familia. Y es importante ser uno en nuestra casa. El alto llamado que tenemos en el Nuevo Testamento se encuentra aquí en Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si el Señor ya nos ha llamado de las tinieblas, no podemos estar funcionando igual que las tinieblas funcionan. Necesitamos vivir a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta que el sacerdocio en el antiguo pacto, aquí nos dice en Primera de Pedro que hemos sido llamados a ser real sacerdocio. No solamente sacerdocio, sino real sacerdocio. La Biblia nos dice que nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos muestra que Dios dio el sacerdocio bajo la ley a los hijos de Israel. Y el propósito era tener una nación santa, justa, que viviera en una comunión espiritual con Dios. Bien, este pueblo llamado Israel fue el que Dios escogió. De entre todas las naciones de la tierra, Dios decidió escoger una nación, o formar una nación, o hacer una nación, con el propósito de que fueran sacerdotes de Dios. Sacerdotes de Dios. ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote es uno que se presenta como mediador entre Dios y los hombres. Y precisamente cuando vemos y analizamos, nos damos cuenta que nuestro Dios es sensible a las necesidades del ser humano, y que además era el diseño de cómo relacionarse con sus criaturas. El sacerdocio del Antiguo Testamento era el diseño para relacionarse
Entonces, en un inicio, el sacerdocio respondió a las necesidades más profundas del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para tener una relación con Dios. Y la forma de relacionarse con Dios, su creador, era a través del sacerdocio. Vamos a ver Éxodo 19, 5 y 6. De hecho, el libro de Levítico es todo el libro para poder entender el sacerdocio y el servicio a Dios. Primero tenemos que tener un fundamento de lo que es el sacerdocio y para qué servía en el Antiguo Testamento, para poder tener la revelación del Nuevo Testamento. Dice Éxodo 19:5: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, guarda mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, no solamente el pueblo de Israel era de Dios, sino aparte Dios dice que era su especial tesoro. Versículo 6: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Dios estaba llamando a toda la nación a ser sacerdotes. ¿Qué significaba? Que tenían una relación con Dios, que fueron diseñados para tener una relación con Dios, o que Dios quería que todo Israel tuviera una relación con su creador. Dice: un reino de sacerdotes y una nación santa. La palabra santa significa apartado para Dios. Entonces Dios, cuando creó, cuando está formando la nación, cuando le da mandamientos, ese era su propósito: un reino de sacerdotes y una nación santa, que tuviera una relación con su creador. Dice: estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Vamos a ver el libro de Levítico 26, versículos 3 al 6. Estamos poniendo un fundamento de por qué Dios escogió una nación que se llamaba Israel. ¿Por qué Dios escogió una nación que se llama Israel? ¿Y qué tiene que ver con el sacerdocio ahora? ¿Y qué tiene que ver con la familia? Dice Levítico 26, versículo 3: si andas en mis estatutos y guardas mis mandamientos para ponerlos por obra. Versículo 4: yo daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Es decir, si tú tienes una relación conmigo, siempre va a haber bendición en tu casa. Nunca va a faltar. Es lo que Dios le está diciendo a Israel. Si tú te relacionas conmigo como reino de sacerdotes, nación santa, nunca va a faltar nada en tu casa. Versículo 5: ciertamente vuestra trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta saciar, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Quiere decir que nunca iba a haber escasez, que todavía no iban a terminar el grano que habían cosechado, cuando ya iba a venir nuevamente la siembra, que aún iban a estar sembrando, pero iban a tener en demasía. Quienes viven de la agricultura se dan cuenta que siembran y venden un poco y guardan para los meses de sequía y para los meses de siembra. Y aquí dice que iba a haber tanto que no les iba a hacer falta nada.
solo si eran ellos un reino de sacerdotes, una nación santa. Había bendición en ser nación santa, había bendición en ser real sacerdocio. Entonces el pueblo de Israel, si seguimos leyendo Levítico 26, todo el capítulo 27 y 28, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel desobedeció, no guardó el pacto, no guardó los estatutos, y Dios no hizo con ellos un reino de sacerdotes, porque ellos no cumplieron su parte. Dios le dijo: esto es a lo que los estoy llamando, y todas estas bendiciones vendrán si ustedes guardan mi pacto, mis estatutos. Pero como nos damos cuenta, no guardaron ellos el pacto. Entonces Dios no hizo de la nación de Israel un reino de sacerdotes. Ahora, no porque Dios no haya querido, sino porque la nación no cumplió con su parte del pacto. Entonces, Dios tiene que dar un sacerdocio inferior. Aquí es lo que quiero que entiendan. Y el sacerdocio inferior que Dios da al pueblo de Israel fue el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, es decir, de las 12 tribus, entonces Dios escoge una, que es la tribu de Leví, para otorgarles a ellos el sacerdocio, porque todos los demás fallaron. Dios escoge ahora a unos para darles un sacerdocio inferior. Había un alto sacerdocio o un sacerdocio mayor que era para toda la nación, y toda la nación falló en cumplir, y Dios escogió entonces a una tribu para darle un sacerdocio inferior, y este es el sacerdocio de Aarón o sacerdocio levítico, que consistía precisamente en servir al pueblo de Dios y también representar al pueblo ante nuestro Dios. Y realmente el sacerdocio levítico era una figura profética del sacerdocio de Cristo. Aquí es para donde vamos a ir. Cristo vendría a darnos a la iglesia, como lo leímos en un principio, en 1 de Pedro 2:9, un real sacerdocio. Pero el sacerdocio levítico sería solamente una figura profética, como una fotografía, pero todavía no sería el original. Así que ahora la iglesia de Cristo ha sido llamada a heredar la misma promesa, la promesa de un sacerdocio. Ahora, este sacerdocio solamente se puede dar en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10. El sacerdocio que la nación de Israel despreció y luego fue dado a una sola tribu, que fue la tribu de Leví, ahora ha sido dado a toda la iglesia, a toda la iglesia. Colosenses 2:9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Versículo 10: y habéis llegado a ser completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, la única forma de estar completos es en Jesucristo. Todo hombre en la tierra que no está completo, que no está en Cristo, no puede estar completo. Solo en Jesucristo se puede tener toda la plenitud. Entonces, una familia fuera de Cristo nunca alcanzará la plenitud. Un matrimonio fuera de Cristo, bajo sus propios ideales,
aunque sean muy buenos, nunca va a alcanzar la plenitud. Solamente en Cristo podemos estar completos. Solamente en Cristo vamos a poder ejercer el sacerdocio. Cada uno de acuerdo a su función. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora, si ya entendimos el antiguo pacto y ya entendimos el sacerdocio del Antiguo Testamento, y entendimos que ahora nosotros somos herederos de ese sacerdocio, de ese real sacerdocio, vamos a ver cómo es que nosotros debemos de vivir el sacerdocio. Y lo primero que vamos a ver es el Padre como sacerdote. Dijimos y dice aquí que Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. De cierta manera, el hombre tiene una autoridad en el hogar, en la familia, para guiar a los hijos, para guiar aún a la esposa. Pero ¿quién le dio esa autoridad al hombre? No se la dio su género, no por el hecho de ser hombre, no. Quien se la dio es Dios. Entonces el hombre recibe autoridad en su hogar, solo en su hogar, solo en su casa. El Padre como sacerdote en el tiempo de los patriarcas. En los días de los primeros patriarcas. ¿Quiénes son los primeros patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. El padre era el sacerdote de toda la familia. Y este honor implicaba también una responsabilidad de ejercer el sacerdocio. Y cuando el padre faltaba, cuando el padre moría, entonces el sacerdocio pasaba al hijo mayor. Por eso el hijo mayor juega un papel muy importante. Hijo mayor varón. Si era una mujer, la mujer no podía recibir el sacerdocio. Era solamente el hombre, y no todos los hombres, solamente el hijo mayor. Así es como Dios había diseñado que fuera el sacerdocio, porque el sacerdocio implicaba tener autoridad sobre todos los demás. Ahora, no para enseñorearse, sino para guiarlos, para dirigirlos de cómo vivir una relación familiar. Bien, a la muerte del padre, entonces el hijo mayor heredaba el sacerdocio. Una vez que muere Abraham, que es el primer sacerdote, viene entonces Isaac. Y Isaac hereda el sacerdocio de su padre. Y cuando muere Isaac y bendice a Jacob, Jacob hereda el sacerdocio también de su padre. Entonces el sacerdocio era por herencia y era siempre para el hijo mayor. Sin embargo, esta práctica continúa hasta que Moisés transfiere el derecho del sacerdocio a una sola tribu, que fue la tribu de Leví. La tribu de Leví es la que va a recibir en el tiempo de la ley que recibe Moisés en el Sinaí, va a recibir el sacerdocio. Bien, esta tribu entonces ha sido apartada para ser sacerdotes. No tenían que trabajar en ninguna otra cosa, solo tenían que llevar a cabo el sacerdocio. Y de esta tribu, todos los que nacieran, todos los hombres que nacieran, eran levitas. Todos los hombres. Aquí ya no había que era el hijo mayor. Aquí todos los levitas
todos los que eran de la descendencia de Leví se constituían en sacerdotes. Y obviamente había un orden para administrar las funciones del sacerdocio. Una vez que Moisés recibe la ley de parte de Dios, entonces requiere que los padres, en el libro de Levítico habla que los padres deben tener un genuino compromiso con Dios. Un genuino compromiso con Dios. Ya ellos no van a ministrar a Dios, pero ahora ellos tienen que ministrar a sus hijos. Deuteronomio 4, del 9 al 13. Aquí nos damos cuenta de cómo Dios fue simplificando las cosas, porque Israel falló, luego escogió a la tribu de Leví, pero todavía Dios le deja una gran responsabilidad a los hijos. Vamos a darnos cuenta que aquí el fracaso de una familia no es culpa nunca de la mujer, siempre va a ser culpa del varón. Si sus maridos no están aquí, lo siento, pero aquí deberían de estar. El fracaso de un hogar va a ser siempre la responsabilidad del varón, por la autoridad que Dios le dio. Deuteronomio 4, del 9 al 13, dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. A todos los hombres Dios les da la responsabilidad de que su descendencia no se aparte de Dios. No es a la mujer, es al hombre. Es al hombre. ¿Y dónde están los hombres hoy? Es al hombre a quien Dios le da la responsabilidad de que no se aparten sus hijos del camino de Dios, del camino del Señor. ¿Se da cuenta por qué el enemigo no quiere que los hombres se conviertan a Cristo? Porque va a ser mucho más fácil herir a las familias, destruir a las familias, cuando no hay un sacerdote. Cuando no hay un sacerdote, cuando no hay un hombre cristiano en una relación con Cristo, buscando a Dios y ejerciendo su sacerdocio. Versículo 10. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Ahora quiero decirles que muchas cosas Dios las habló a Moisés, muchas cosas, y Moisés las escribió. Pero cuando Dios le dijo: ahora por favor, Moisés, reúneme al pueblo, porque yo les voy a hablar, esto no se los dijo Moisés, esto se los habló Dios directamente. Versículo 11. Es la única parte de toda la Biblia que Dios le habló a todo el pueblo de Israel. Os acercáis pues y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Era la gloria de Dios, por lo que Dios iba a hablar. Versículo 12. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego, y oíste su voz, solo la voz, pero no vistes figura alguna. Versículo 13. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra.
En un tiempo Moisés lo escuchó, pero luego algunos no creyeron y Dios le dijo: reúneme a todos, porque voy a hablar con ellos. Es la única ocasión en que una multitud escuchó la voz de Dios. La voz de Dios. Vamos a ver Deuteronomio, continúa diciendo ahí, después lo puedes leer. Deuteronomio 6, 4 al 9. Esto es todo lo que Dios habló, pero de lo más importante, dice: escucha, oh Israel, al Señor. El Señor, nuestro Dios, es uno. Es uno. Versículo que sigue. Eso es lo que Dios está hablando a Israel. Nadie lo está escribiendo todavía. Dios te está diciendo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Aleluya. Dios está hablando. Dios le está hablando. Todo Israel lo está escuchando. Todo Israel lo está escuchando. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué le mandó? Todo lo que Dios habló, estarán en tu corazón, sobre tu corazón. Entonces Dios ya está terminando de hablar de todo lo que está hablando acerca del pacto. Versículo 7. Y diligentemente, escucha bien, diligentemente, quiere decir que podía haber también negligencia. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero dice que es el varón el que tenía que hablar las palabras del pacto a todos sus hijos. Pero también vimos que a los nietos, gran responsabilidad como sacerdote, versículo 8. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. O sea, todavía para que no se te olvide, ¿cuántos dedos tenemos? 10. ¿Cuántos mandamientos Dios le dio? 10. Cada uno de los dedos representaba un mandamiento. Y ellos sabían, obviamente, solo al ver sus manos, que ahí estaba la ley de Dios. En sus manos escrita la ley de Dios. Pero si todavía quería de alguna manera recordar más la ley, entonces ponía una cajita aquí enfrente de sus ojos con los 10 mandamientos, para que no fuera pretexto, no había una Biblia escrita, para que no fuera pretexto que a donde quiera que estuviera presente la palabra de los mandamientos de Dios. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. Entonces Dios le dice al hombre: tú eres el responsable de que tus hijos aprendan la palabra de Dios. Tú tienes que repetírselas a tus hijos. No un día. Cuando habla de repetírselas, es repetírselas. A veces tú ya te cansaste porque tu hijo no te hace caso a la primera. ¿A poco tú, burro cabezón, hiciste caso a la primera? No, ¿cuántas veces Dios te tuvo que hablar? ¿Por qué quieres que tu hijo aprenda la primera? Cuando Dios dice: repíteles el mandamiento, háblales la palabra, una y otra vez repíteles a tus hijos. No te canses de repetirles. En cualquier momento, cuando están comiendo, repítele la palabra. En cualquier momento. Dice: cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando se sienten. Una vez más, la palabra. Bien, nos damos cuenta entonces que esta gran enseñanza que nos deja el pueblo de Dios, de Israel, hoy, el pueblo de Dios, y en especial el Padre, hoy, en este tiempo,
El padre es el líder espiritual de su casa. El líder espiritual de su casa. Dios le ha delegado esa función al padre, ser el líder espiritual de su casa. Y Satanás hará hasta lo imposible porque las cabezas no vengan a la iglesia. Nada más viene el cuello y las manos y los pies, y la cabeza, ¿dónde está? ¿Dónde está la cabeza? Es necesario que la cabeza tome su lugar. Si la cabeza no toma su lugar, no habrá bendición en ese hogar. Ya lo vimos. Dios dijo: Israel, te levanto como sacerdote, y si tú cumples tu función, nunca te va a faltar absolutamente nada. Entonces va a haber muchos distractores para que el hombre no busque a Dios, para que el hombre no cumpla con su función. No es solo de nombre, es la función. Y eso implica una relación. El hombre sin relación con Dios no puede ser el sacerdote de su hogar. No puede ser. La única forma en que una mujer sea el sacerdote de su casa es que no tenga cabeza. Esa es la única forma. Es la única forma. Que sea una madre soltera. Entonces sí, tú puedes dirigir tu casa. Pero si tienes una cabeza, si tienes un varón como marido, como esposo, él es el que debe ser el líder espiritual de tu casa. Dios le ha delegado esa función y la tiene que asumir o la tiene que cumplir, porque ese es su papel sacerdotal. Porque ahí es donde Dios va a poder mostrar su misericordia y su gloria. Pero también el sacerdote va a cubrir todas las necesidades de la familia, de cada integrante en particular. En otras palabras, Dios quiere restaurar el sacerdocio el día de hoy. El sacerdocio el día de hoy. Y un área de responsabilidad espiritual del padre sobre la familia. Muchos creen, y algunas iglesias así lo toman todavía, que el pastor es el encargado de la instrucción espiritual, y no es así. Es cada uno de los padres de familia el encargado de instruir a su casa. Por eso, para poder ser pastor, dice: primero debes de ser un líder en tu casa, para poder entonces gobernar la casa de Dios. No se puede entonces pasar mi responsabilidad al pastor. Mis hijos andan mal, es que el pastor no les enseña bien. No, es tu responsabilidad. Algunos dicen: ¿por qué vine hoy? Bueno, viniste para oír la palabra de Dios. Y puedes comprar esa prédica y llevársela a tu marido, a ver si se pone las pilas. Porque una vez que se tiene el conocimiento, que se tiene la revelación, tenemos que cumplir con la función. Bien, algo muy importante a tomar en cuenta es la motivación que lleva a ser el sacerdote de ese hogar. Es decir, no solo porque Dios me lo delegó, sino que amas a los tuyos, y porque al amar a los tuyos vas a poder satisfacer sus necesidades. Es decir, un sacerdote no es impositivo, no es autoritario. Soy el sacerdote porque amo a mi familia.
Soy el sacerdote, cumplo con mi función de sacerdote porque amo a mi esposa y amo a mis hijos. Y entonces, en base a esto, el hombre va a contribuir con algo muy valioso para la extensión del reino. Porque dice que hemos sido llamados nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es decir, cuando hay un sacerdocio restaurado, entonces toda la familia puede anunciar el Evangelio. El Evangelio. Cuando cada quien ocupa su papel, ahorita vamos a ver el papel de la mujer como sacerdote de su casa también. ¿O qué tenemos que hacer para contribuir? Las mujeres que tienen que hacer para contribuir al sacerdocio de su hogar. Sigamos adelante. Bien. Entonces, ¿por qué es el fracaso de los hogares actualmente? Porque no hay líderes espirituales que hayan tomado su papel, que sean sacerdotes en su casa. Dios le va a demandar al varón el fracaso de su hogar, no a la mujer, al varón. Al varón. Si tus hijos fracasan, es tu responsabilidad. Tu responsabilidad. Y Dios va a demandarle al varón todo respecto a su hogar. Así que el que no ser un líder espiritual en tu casa va a ser una limitante. ¿Para qué? Para que llegue tu familia a estar completa en Cristo. Para que llegue tu familia a tener plenitud en Cristo. El mismo Señor Jesús ha dado una encomienda, que es la gran comisión. Y Pedro la recuerda. Ha sido llamado para anunciar las virtudes de Jesús. Y el Señor Jesús dijo: vayan y prediquen, hagan discípulos. Mateo 28, 19 al 20. Pero muchas veces no podemos llevar a cabo esta función porque no somos sacerdotes en nuestra casa. Ahora bien, nadie puede llevar a alguien a un lugar donde no ha estado. Nadie va a poder llevar a alguien a un lugar donde no ha estado. Es decir, ¿cómo tú les exiges a tus hijos que tengan una relación con Dios? ¿Cómo tú como hombre puedes exigirles que hagan algo que tú no has hecho? El primero en hacerlo debe ser el hombre. El primero en orar debe ser el hombre. El primero en venir a la iglesia debe ser el hombre. El hombre es la cabeza. Cristo es la cabeza del hombre, pero el hombre es la cabeza de su hogar. Y el hombre debe ser primero en todo. Si tienes que estar levantando a tu marido ahí, jalándole las cobijas, ese es un sacerdote flojo. Él debe levantar a todos en su casa para decir: hoy es el día del Señor. Vamos a aprender del Señor. Y eso va a llegar a una familia a estar plena en todo. Aleluya. ¿Estamos entendiendo qué gran responsabilidad ha dejado Dios a los hombres? Y vemos que ahorita, actualmente, el hombre no está cumpliendo con su función. Bien, entonces, Dios desea que como responsables espirituales de nuestras familias, ocupemos nuestro lugar. Varón, ocupa tu lugar. Porque si no lo ocupas, Dios te lo va a demandar. De cualquier manera. Dios te lo va a demandar. Entonces Dios quiere que seamos verdaderos sacerdotes. Verdaderos sacerdotes. ¿Y qué es ser verdaderos sacerdotes? Número 1,
verdadero líder espiritual. Verdadero líder espiritual. Que los hombres sepan establecer el rumbo de su casa en amor. En amor, todo es en amor. El rumbo, la guianza, la dirección, la debe dar el hombre. Y lo hacen en amor, ¿por qué? Porque pasa tiempo con Dios. Porque pasa tiempo con Dios. ¿Para qué voy a pasar tiempo con Dios? Para poder guiar a mi familia. Para poder guiar a mi esposa y a mis hijos. El anhelo más grande para el sacerdote es que su familia pueda cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios, para el cual Dios nos creó. Y Dios nos creó para hacer bendición. Bendición, amén. Y la familia debe de ser de bendición. De bendición. Actualmente hay hijos diciendo, me quiero ir de mi casa. Hay adolescentes diciendo, no quiero vivir en esta casa. ¿Por qué? Porque no hay un sacerdote cumpliendo su función. Porque si hubiera ese sacerdote, los hijos querrían permanecer en ese lugar todo el tiempo. Bien, ¿qué más es ser un verdadero sacerdote? Número 2, verdadero protector. Verdadero protector. La función del marido, del esposo principal, creen que solamente es proveer. Ya fui a trabajar, hija, estoy bien cansado, no me molestes. Haz la tarea con los hijos, todo hazlo tú, a mí no me molestes. Error. Error. Lean la Biblia ustedes, hay un versículo que a ver qué les dice Dios. Error. Error. Si el trabajo está ocupando todo tu tiempo, tu familia va a fracasar. Porque primero es ser líder espiritual. Y después de ser líder espiritual, todavía no llegamos a lo que el hombre hace actualmente, que solamente es proveer. Solo salir a trabajar y proveer y ya, ay vieja, y tú te la ves, tú haces la tarea con los hijos, tú haces todo, tú te encargas, tú los educas, tú les pegas, tú te enojas con ellos, tú eres la vieja neurótica ya, porque el varón no está cumpliendo con su función. Así es. ¿O no? ¿No es así? Entonces todos los problemas dentro del hogar, tú los ocasionaste, marido. Si tu mujer vive amargada, tú lo ocasionaste. Si tu mujer está sintiendo que está completamente fracasada, tú lo ocasionaste. ¿Dónde está el marido? El marido es el protector del corazón de la mujer. El marido es el protector del corazón de sus hijos. No solamente es levantar una casa física, es proteger. Por eso el enemigo está tratando de que no haya maridos en los hogares. Está tratando de que haya peleas, de que haya conflictos para llevarse al marido, para después él poder hacer con los hijos lo que él quiera. Sigamos. Hombres que protejan, no que justifiquen. Así es. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar ejemplos de hombres que justificaron la conducta de sus hijos tremendamente. Bastante. Vamos a 1 Samuel capítulo 3. Recuerda, hombres que protejan el corazón, no que justifiquen a las familias. Hombres que protejan ¿de qué? De influencias dañinas. Y que sepan marcar límites que eviten el sufrimiento innecesario en el futuro. Así es, Dios le ha dado al hombre, no a la mujer, la capacidad de proteger a su hogar de
sufrimientos innecesarios para los hijos. Innecesarios. No es la mujer la que tiene que estar cumpliendo esa función. Debe ser el hombre. Alguien dijo por ahí, la familia es el mayor capital que puede tener el ser humano. Así es, lo más valioso es la familia. Para un hombre, lo más valioso no es su carro, no es su bocho, no es su bicicleta, no es su ropa, menos su trabajo. No, lo más valioso es su familia. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Aquí vamos a ver un sacerdote llamado Elí. Y ese sacerdote, que se llamaba Elí, fue un padre justificador, que se negó a reconocer la necesidad específica de su familia. Y entonces Dios, porque amaba a esa familia, tuvo que levantar a un niño llamado Samuel para que les diera un mensaje a los hijos del sacerdote. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retener ambos oídos a todo aquel que la oiga. Versículo 12. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Un mal sacerdote que justifica la conducta de sus hijos, que justifica el comportamiento de sus hijos, pagará las consecuencias. Un mal sacerdote. Versículo que sigue. Porque le he hecho saber, o sea, quiere decir que Dios ya le había hablado a él. Dice, él ya lo sabe. Le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. Papás, no se hagan tontos, no se hagan tontas, ustedes tampoco, mamás, ni alcahuetas. Dice que ya conocía la conducta de sus hijos, que ya conocía la conducta de sus hijos, pero no los estorbó. Alguien que también no hizo nada en cuanto a la conducta de sus hijos fue David. David no pudo decir no, y les permitió a sus hijos todo, y todos sus hijos terminaron mal. Terminó con un hijo violador, una hija violada, terminó con un hijo asesinado, un mal sacerdote. Así es. Entonces, dice que Elí ya lo sabía, que Elí ya lo conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por favor, padre, madre, subraya este versículo. Tú tienes que reprender a tus hijos. Dios te ha dado la autoridad. Y dice que no te hagas tonto, que ya sabía Elí. Y se hizo como que ya no pasa nada. ¿Y qué estaban haciendo sus hijos? Se estaban robando las ofrendas. En cuanto llegaba las ofrendas que traía el pueblo, dice que ellos con unos garfios sacaban la mejor carne. Pero no solamente era eso, se estaban acostando con las esposas de los sacerdotes. Y Elí lo sabía, pero nunca los estorbó.
Por eso Dios tuvo que traer juicio a la casa de Elí. No te hagas tonta que no sabes lo que hace tu hija. No te hagas tonto que no sabes. Repréndele, aunque se enoje. Si no utilizaste la vara de chiquitos y hoy es necesario que la utilices, úsala. Tienes que hacerlo. ¿Prefieres a un hijo en tu casa que te tenga temor, que te obedezca, o un hijo fuera del hogar que ni siquiera te dé tu lugar, que diga, ay, esa ruca, ese viejo, ese ruco? ¿Por qué? Porque tú no le has enseñado que tú eres su padre, que tú eres su madre, que no estás para enseñorearte de ellos, pero sí estás para reprenderles. Y les vas a reprender en amor. El perfecto amor va a hablar las cosas de frente. Entonces, mujeres, nunca le oculten nada a los padres. Que tu hija la regó, con todas las palabras como son, dile, tu hija tiene 15 años y acaba de fornicar. Dile a su papá. Para que si es necesario, agarre el cinto y le dé los cintarazos. ¿Estamos entendiendo? Porque si no, ustedes serán culpables de el fracaso de su hogar. Algunos dicen, porque vine hoy, porque era necesario que vinieras. Porque no puedes seguir siendo alcahueta de tus hijas. Porque no puedes seguir siendo alcahuete de tus hijos. Porque es necesario que el papá meta en cintura, pero lo hace en amor. Recuerde, porque tiene una relación con Dios, no con machismo. O sea, estoy seguro que si cada uno de nosotros somos el sacerdote de nuestra casa, no va a ser necesario utilizar la vara. Las palabras van a ser suficientes. La sabiduría va a venir directamente de Dios. Amén. Pero mujeres, no se conviertan en cómplices del fracaso de su hogar. Bien, sigamos adelante. Entonces aquí vemos que Elí sabía lo que sus hijos hacían, pero nunca los reprendió. Y eso le trajo consecuencias. Como Dios estaba tan interesado en su familia, que Dios levanta a Samuel para decirles, por lo que han hecho, es necesario que yo cumpla mi palabra sobre ustedes. Dios estaba preocupado por la familia del sacerdote. Es decir, sacerdotes, preocúpense por su familia, porque Dios está preocupado por el camino de tus hijos. Dios está preocupado por el andar de tus hijas. Dios está preocupado por todo. ¿Y tú? ¿Tú estás preocupado? Bueno, si estuvieras preocupado, te ocuparías de que ellos o ellas estén en el camino. Bien, así como Dios se preocupó por la familia de Elí, así Dios también se preocupa por las nuestras. Amén. Entonces dice, yo le mostraré que voy a juzgar su casa por la iniquidad que él sabe, que él conocía, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hay una versión que dice, blasfemaron contra Dios y no los estorbó. Esta versión dice que ellos acarrearon maldición y él no los reprendió. Bien, entonces el papel del sacerdote dentro del hogar es ser líder espiritual primero. Después es ser protector del corazón de sus hijos, del corazón de su esposa, y hasta el último es ser proveedor. Hasta el último. Bien. Ha habido ocasiones en que como padres has sabido que algo va mal con tu hijo, pero no has
hecho nada por corregirlo? Por comodidad, por temor, por inexperiencia, o porque ha sido insensible. ¿Qué debemos hacer para cumplir nuestra tarea? Para cumplir nuestra responsabilidad. Dios ha escogido al padre para una posición muy difícil: darle dirección a los hijos. Darle dirección a los hijos y decirles: no es por ahí, es por acá. Darles dirección a los hijos. Dirigir un hogar no es tarea sencilla. Y en ese tiempo, la mayoría de los hogares están dirigidos por mujeres. Ojo, mujeres, ojo, no pueden cumplir la función del varón. No pueden. Pueden ayudarle. Dice la Biblia: no es bueno que el hombre esté solo, es un poco tonto y torpe. Voy a darle una ayuda idónea. No dice que tome la responsabilidad. Ustedes deben ser las ayudadoras de la guianza de su hogar, pero no pueden estar dando dirección. Aunque les cueste trabajo, para los maridos es bien cómodo que ustedes hagan su trabajo, pero porque ustedes se los han permitido. Ustedes los enseñaron así. Es bien cómodo decirle: pues está bien, no te responsabilices, yo me voy a ir a trabajar, yo voy a levantar a mis hijos. Tú tuviste la culpa. Tuviste que haberle dicho: no, tú vas a proveer, tú vas a estar al pendiente de tu hija, no importa que ya no estemos juntos, pero tú tienes que estar. Si eso es lo que tú quieres. Pero no, las mujeres bien cómodas, por su orgullo: no, yo puedo, yo voy a salir adelante. ¿Qué mensaje es? Te estás haciendo una carga que no sabes ni qué onda. ¿Estamos entendiendo? No debe ser así. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dios ha escogido al padre para esa posición muy difícil en el mundo. No escogió a la mujer. El hombre debe dirigir su hogar. Si creciste en un hogar donde la madre era la que dirigía, te costará trabajo entonces someterte a un varón, porque vamos para la parte que tiene que hacer la mujer en el sacerdocio: es someterse. Nada más eso. No tiene que hacer otra cosa más. Solo tiene que acatar las órdenes, la dirección de el varón. Entonces, algo que el mismo hombre en su hogar ha matado por sus palabras. Así es, las palabras tienen poder. Las palabras, dice Proverbios, crean o destruyen, edifican o destruyen. Entonces muchas veces las palabras del varón en el hogar han matado los sueños, han matado las ilusiones, han matado el destino de sus hijos, han matado el propósito. Las palabras son muy importantes. No sigas hablando como has hablado. Tienes que hablar como Dios dice. Porque sabes, algo que el hombre ha matado con sus propias palabras y luego quiere que la iglesia lo resucite. No, tú lo mataste, tú resucítalo. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad como varón, como hombre. Por lo tanto, debemos ocupar nuestro lugar en amor, dejando que el Espíritu Santo obre en cada corazón. Debemos tener la certeza de que si nosotros ponemos nuestra parte, Dios entonces va a hacer también su parte. Aleluya. Ahora sí, verdaderos proveedores. Primero entonces es guías espirituales,
Número 2 es protectores. Y protectores no es levantar una casa, ya mi familia que está bien protegida. No, de eso no se habla, sino de proteger el corazón de los hijos, de la esposa. Vamos a ver 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8. No es la mujer la que tiene que trabajar. ¡Auch! ¿Habrá algunos por aquí flojos y holgazanes que les gusta que las mujeres los mantengan? ¿Conocen alguno? ¿O tú eres? Hay mujeres que buscan a un tipo para mantenerlo, y en lugar de tener un marido tienen un hijo más. Dame para la gasolina, dame para esto, dame para lo otro, dame para mis chicles, dame para todo. Vamos a ver 1 Timoteo 5:8, dice: si alguno no provee para su casa, o no provee para su hogar, no provee para los suyos, especialmente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nos damos entonces en cuenta que debemos ser responsables delante de Dios de proveer para tu casa todas las necesidades. Quien debe construir la casa no es la mujer, es el hombre. Así es, no es la mujer quien debe proveer la casa, es el hombre. Quien debe preocuparse por construir la casa es el hombre. Dios le ha dotado de fuerza, de sabiduría. Por eso las casas se caen, porque las construyeron mujeres. Porque no tienen la sabiduría, ni la inteligencia, ni nada. Porque no es su función. ¿Estamos entendiendo? Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de ser el proveedor de su casa. De su casa. Yo no sé por qué algunas mujeres trabajan. ¿Será que de verdad no les alcanza lo que sus maridos ganan? Cuando la mujer sale de su hogar para ir a trabajar, se avecina un divorcio. Porque va a decir: yo puedo, yo tengo, yo también trabajo, yo esto, yo lo otro. Y va a decir: yo para qué quiero marido. Así es. Si mujer vas a salir a trabajar, tienes que ser bien dirigida por Dios. Porque no te vas a llenar de orgullo y vas a decir: no necesito el varón. Ya me hizo los hijos, ya lo necesito para que lo quería, ahora váyase de aquí. Así es. Muchas mujeres piensan así. Muchas piensan así. ¿Por qué? Porque no entienden el orden de Dios. Bien. Vamos a ver el sacerdocio a partir de Moisés, para poder entender un poco más. Desde que Moisés recibió la ley y el pueblo experimentó un desarrollo espiritual por el sacerdocio. Así es. Solo ve tú, antes de Moisés no estaba muy bien claro las funciones del pueblo. Pero cuando llega Moisés y Dios establece un orden, vino un crecimiento, un desarrollo. Entonces el sacerdocio va a hacer precisamente que la familia se desarrolle, que la familia crezca, que la familia alcance plenitud. En aquel tiempo, el sacerdote era la persona de comunicarse con Dios y de representar al pueblo ante Dios. Actualmente,
el que debe oír la voz de Dios debe ser principalmente el marido, porque es el que tiene que dar dirección, debe dar guianza. Él debe de recibir el rema de Dios para su casa, para su hogar. Entonces las relaciones de Dios y el pueblo en el Antiguo Testamento dependían 100% del sacerdote. Actualmente, nuevamente, Dios no ha cambiado. El éxito de la familia depende 100% del hombre, del varón. En un divorcio, el responsable directo es el varón. Así es. Así lo dice la palabra. Dios lo demanda así. Lo hace así. Entonces, llegamos a la conclusión final de que el sacerdote era el hombre que debía conocer mejor que nadie el corazón de Dios para poder decirle al pueblo por dónde ir. Para ello entonces tenía que pasar mucho tiempo en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Al hombre le cuesta más trabajo meterse con Dios. Actualmente, la mujer ha sido creada con una necesidad de dependencia. Y es más fácil que aprenda a depender de Dios, pero no el hombre. Al hombre le cuesta más trabajo, pero es el hombre que debe depender más de Dios. Debe pasar más tiempo en la presencia de Dios. Sin embargo, también el Antiguo Testamento nos muestra que no siempre fue así. Por ello, el mismo pueblo de Israel se fue deteriorando. Es decir, si tú lees el libro de Jueces, que es el libro del fracaso de la nación de Israel, en gran manera tiene que ver en que el sacerdote no cumplió su función. No cumplió con su función. Y entonces, después de que no había sacerdotes, Dios tuvo que levantar jueces. Por eso es el libro de Jueces. Pero es un libro de fracaso. Ese no es un libro de éxito. Y nos damos cuenta entonces que lo que haga el líder espiritual va a bajar a toda la casa. A toda la casa. Toda la bendición que hay en un hogar viene por la cabeza, no por el cuello. Te dije, la única forma de que mujer sea sacerdote de tu casa es que seas madre soltera. Es la única forma. No hay de otra. Bien. A pesar del comportamiento de algunos sacerdotes, Dios siguió siendo fiel a su palabra. Los sacerdotes dependían de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, de todos los campos y de todo el ganado de Israel. Y Dios eso no lo cambió. Dios lo seguía sustentando. Escucha esto, porque esto es muy importante. Aun cuando ellos no cumplían con su función. Es decir, Dios ama tanto a las familias que le da un trabajo al varón, aunque no sea líder espiritual de su casa, aunque no esté protegiendo el corazón de su familia. Dios está interesado en las familias, que Dios va a dar provisión, aunque no estemos cumpliendo con las funciones. Porque muchos creen que solo es ser proveedor, pero no es así. Hay dos cosas más importantes que proveer. Y si estás haciendo el número 1 y el número 2,
por consecuencia, Dios te va a hacer que seas un buen proveedor de tu casa. Aleluya. Bien. A diferencia de todas las otras tribus, los levitas vivían, no trabajaban, vivían de los diezmos, las ofrendas. Y aunque ellos se comportaran mal y no fueran los líderes que Dios esperaba, Dios nunca los dejó sin comer. Es decir, entonces, los varones tienen trabajo por la fidelidad de Dios, aunque no sean los buenos sacerdotes de su casa. Y el diablo los engaña creyendo que esa es su principal función. Y la gran mayoría viven cumpliendo una sola función: ser proveedores. ¿Y todo lo demás dónde queda? Cuando en realidad es lo principal: ser líder, ser protector, para después poder ser un buen proveedor. Proveedor. Aleluya. Bien. Entonces, Dios nunca le dio heredad a la tribu, porque Él quería que los sacerdotes aprendieran a depender directamente de Dios. A depender directamente de Dios. Para poder entender el sacerdocio del Nuevo Testamento, es importante comprender la relación de Dios con Israel en el Antiguo Pacto. Porque Israel fue llamado a ser una nación ¿de qué? De sacerdotes. Aleluya. Que guardaran el pacto. Pero no guardaron el pacto, no se conservaron santos, apartados con un propósito. Eso es ser santo. Apartado con un propósito, apartado para Dios. Y entonces Dios tuvo que crear otro sacerdocio. Entonces la tarea del sacerdote es velar por la santidad de su casa. Otra tarea del sacerdote es velar por la santidad de su hogar. ¿Que dónde están tus hijos? Tienes que vigilarlos. No, por ahí andan con sus amigos. ¿Cuáles amigos? ¿Son amigos de influencia positiva o negativa? ¿Es necesario que vaya a esa fiesta que quiere ir tu hija? ¿Es necesario que vaya a ese lugar a donde van sus compañeros? ¿Sabes lo que hay en ese lugar? ¿Te crees todo lo que te dice? Y es el hombre, no es la mujer. Es el hombre el que debe decidir, porque es al hombre a quien Dios le va a demandar. Bien, la nación de Israel fue incapaz de ser santa por ella misma. De ahí que Dios tuvo que levantar a Aarón, a sus hijos, la tribu de Leví, para apartarlos para él. Y ahora Dios quiere que todos nosotros seamos esa nación santa, esa nación apartada con un propósito. Bien, tenemos que decir que hay una gran diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Pacto. Y es que en el Antiguo Testamento el hombre luchaba por agradar y por acercarse a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, es decir, en el Antiguo lo hacía en su fuerza. En el Nuevo Testamento es por su gracia. Aleluya. Si tengo una relación con Dios, Él me va a dar la gracia para ser el líder de mi casa. Él me va a dar la gracia para ser el líder de mi hogar, para ayudarme a proteger el corazón de todos los míos, para hablar palabras en amor, aunque sean duras,
en amor, no en forma autoritaria. Entonces, en el Antiguo Testamento era la fuerza del hombre por agradar a Dios. En el Nuevo Testamento es por gracia. Es decir, solamente a través de Jesucristo el hombre puede ser un buen sacerdote. Solamente. Si no va a ser pero un sacerdote nada más, regándole, haciendo cochinadas en su casa y en su hogar. Pero con Jesucristo, con la gracia del Señor, va a poder ser un buen sacerdote. Aleluya. Entonces, es la gracia abundante, es la gracia sin medida, la que llama al hombre a ser el sacerdote de su casa. Es la gracia de Jesucristo la que llama, la que nos va a ayudar a cumplir ese papel. Porque la verdad es que es una gran responsabilidad, no es sencillo, se parece casi imposible ser el guiador, ser el que dirige. Aleluya. Jóvenes solteros, tengan en cuenta esto. No importa la edad que tengas, Dios un día te va a poner como un sacerdote de tu casa, de tu hogar. Por el simple hecho de ser hombre, un día tú vas a ser ese sacerdote. Entonces, el día de hoy no tenemos que pertenecer a una tribu en particular. El día de hoy simplemente tenemos nosotros que saber que por ser hombres, por estar casados, simplemente ya por eso recibimos un sacerdocio en nuestra casa. Y que un día le vamos a dar cuentas a Dios de ese sacerdocio. Querramos o no, tarde o temprano, un día Dios nos va a llamar a cuentas. Y va a decir, a ver, ¿qué hiciste con tu casa? ¿Qué hiciste con tu hogar? Y a ustedes mujeres también. También. Pero les va a decir, ¿reconocieron el sacerdocio de su marido? ¿O abandonaron el barco por los errores que vieron en él? Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 20. Ya estamos terminando. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra del Señor que el varón es la cabeza. Dice, dando siempre gracias a Dios por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Es importante saber que si el hombre ha sido llamado a ser la cabeza, entonces ustedes mujeres deben dar gracias a Dios por todo. Por todo. Versículo 21. Sometiéndonos los unos a los otros. El sometimiento comienza por estar agradecido con Dios, agradecida con Dios que tienes un marido. Que a lo mejor no es lo que tú pensabas que era, que a lo mejor te engañó en el noviazgo, tú lo veías con otros ojos,
Y tú lo veías, wow, no, qué hombre, con este no me va a faltar nada. Mujeres, sobre todo jovencitas, disciernan en el noviazgo. Pero cuando ya están en el barco, den gracias a Dios. En un matrimonio, si sabemos ser agradecidos, mujeres van a poder ser sujetas. No con sujeta, como están ahorita. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Pero comenzó diciendo, dad gracias a Dios en todo. ¿Qué tiene que ver dar gracias con el sometimiento? El Señor dice que te hizo a ti ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y luego dice, sométanse unos a otros. El sometimiento o el sujetarse es el reconocimiento de la función del sacerdote. Así es. La Biblia nos enseña que Sara llamaba al primer sacerdote Abraham Señor. Señor. ¿Cómo llamas tú a tu marido gordo? Flaco. Deberías llamarlo Señor. Entonces te das cuenta que te va a costar trabajo, tienes que doblegar tu orgullo para entrar en la función, en el sacerdocio. Entonces el varón es tu sacerdote. Pero no solamente es saberlo, es reconocerlo. Es decir, Sara reconocía que Abraham era su Señor. Nadie le dijo a Sara que le tenía que decir Señor, pero ella lo entendió. Ella supo. ¿Cómo llamas tú a tu marido? Cuando se enojan, ¿cómo le gritas? Yo no he ido a tu casa, pero Dios te ha visto. Dios te ha oído. Inútil, bueno para nada, nada más sirves para traer dinero. ¿No le dices así? Deberías de ocuparte de tus hijos y quién sabe qué. Esas no son las maneras. Agradece a Dios que tienes un marido. Bueno, malo, gordo, flaco, tú lo escogiste. Agradece a Dios. Agradece a Dios. Mujeres, si pueden agradecer a Dios por lo que tienen, porque ¿cuántas mujeres no tienen un marido? Muchas. ¿Cuántas amigas tienes que no tienen un marido? Si tú aprendes a ser agradecida con Dios con lo que tienes, va a ser muy fácil que te sujetes. Va a ser muy fácil que reconozcas delante de Dios, tú eres mayor que yo. Delante de Dios tú tienes más responsabilidad que yo. Delante de Dios tú eres mi cabeza. Delante de Dios yo necesito pedirte permiso para todo. No hacer lo que se me dé mi gana. Esa es la responsabilidad de la mujer en el sacerdocio. Para que el sacerdocio funcione, es ayuda a tu marido. Ayuda a tu marido a ser un buen guía espiritual. Ayuda. Lo dice bien claro Génesis. Le haré ayuda idónea. ¿Ayuda para qué? Para el sacerdocio. Para el sacerdocio. Para cumplir, para guiar, para dirigir a la familia. Para proteger el corazón de los hijos. O sea, no tienes tú el papel de sacerdote, pero sí eres ayuda del sacerdote. Aleluya. Qué bueno que no eres la catequista, ni la tía, ni la no sé qué de los sobrinos que tiene el sacerdote, ¿ok? No sé si lo entendiste. Eres la esposa, ¿ok? Pero eres también la
ayuda. La ayuda. ¿Ayuda para qué? ¿Te habías preguntado ayuda para qué? Ayuda para lograr el éxito familiar. Tienes que ayudar a tu marido a ser ese líder. ¿Cómo? Dándole su lugar, reconociendo. Imagínate, si tú le gritas a tu marido, lo mismito van a ser tus hijos. Si tú no respetas a tu marido, fíjate nada más la responsabilidad, mujer, que ahora Dios te ha dado. Todo lo que tus hijos te vean hacer a ti es lo que tus hijos van a hacer con su papá y contigo misma. Todo. Tú vas a ser la persona que más van a ver los hijos. El papá se va a trabajar y todo, pero el papá tiene su lugar. Entonces, si tú le reprochas al marido, también los hijos le van a reprochar. Como tú le pidas a tu marido, así le van a pedir también los hijos. Si tú le exiges, los hijos también van a ser exigentes. Eso es ser ayuda. Es decir, tú vas a ser como el modelo, más o menos, que van a imitar los hijos y las hijas. En cuanto a la sujeción, hay hijos que no respetan a los padres. ¿Por qué? Porque la esposa tampoco lo respeta. La sujeción es eso, es reconocer el lugar y darle respeto a ese lugar. Algunos de ustedes tienen que arrepentirse ya. No pueden seguir siendo iguales. Pero es que tu mamá se equivocó. Tu mamá era ignorante. Tu mamá no conocía al Señor. Tú ahora lo conoces. Aleluya. ¿Sí estamos entendiendo? Tú no puedes ser igual que tu mamá. Ahora, mamás que ya tienen hijas grandes, no le digan, fíjate en mí. Solo que ese es un buen ejemplo, dile, fíjate en mí. Si no, dile, no hagas lo que yo hice. Haz lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, dan cuenta como la gran responsabilidad es para el hombre. Y a la mujer solo le toca hacer ayuda. Ayuda. Entonces no tienes que inventar nada, solo tienes que ayudar a tu marido. En todo. O sea, si él no recibe apoyo de ti, los hijos tampoco lo van a apoyar. Si él toma decisiones, tú las oras al Señor también. Y a lo mejor no vas a estar de acuerdo, pero si él las toma, a él se las va a demandar el Señor. Pero también a él lo va a respaldar el Señor. Es decir, entonces nosotros no, mujeres, ustedes no pueden tomar muchas decisiones muy importantes dentro del hogar. Y ahí es donde se hace todo en común acuerdo. Aleluya. Pero recuerda, eres una ayuda. Eres una ayuda, pero no eres la directamente responsable. Está bien que seas una ayuda para que los hijos hagan la tarea, pero también dile a tu marido que vea que sus hijos están haciendo la tarea. Eres una ayuda, pero también él tiene que involucrarse en todo el proceso de desarrollo de sus hijos. Todo el proceso. ¿Quién va a los festivales de la escuela? La mamá. ¿Será que solo la mamá tiene que ir? El responsable directo es el varón, pero el varón trabaja. ¿Estamos entendiendo? ¿Habrá algo de lo cual tengamos que pedirle perdón a Dios hoy? ¿Habrá algo que como hijos no hemos estado haciendo dentro del hogar? Que como mujeres no han hecho dentro de su papel como esposas, para ayudar a que la función del sacerdote sea de lo mejor. Entonces es importante que el sacerdocio sea restaurado. El sacerdocio sea restaurado. Nos damos cuenta de una cosa, que la cruz tiene dos maderos. Y en cuanto al sacerdocio, el madero que viene horizontal
nos habla del orden de Dios. Y el madero vertical que va acostado nos habla de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Entonces, el vertical es el que baja, ¿sí, verdad? Y ese nos habla de el orden de Dios. Y el horizontal, el que está acostado, ese nos habla de la gracia de Dios. Entonces, para cumplir nuestro sacerdocio necesitamos la cruz, necesitamos la gracia, pero también necesitamos el orden de Dios. Por eso dice que en Cristo Jesús, vamos a Colosenses nuevamente, capítulo 2, versículo 9, para que recordemos que en Cristo Jesús vamos a estar completos. Solamente en Cristo Jesús. Así que no podemos saltarnos el orden. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Versículo 10. Y habéis sido completos en Él, porque Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Él es la cabeza del hombre. Del hombre en el hogar. Cristo es la cabeza de todo. Cristo es el que da la autoridad, pero también dice que da el poder. El someternos a Cristo nos va a dar el poder, nos va a dar la gracia para poder llevar a cabo nuestra función. Ahora recuerda, eres ayuda idónea, ¿ok? No una demonia, ayuda idónea. Ayuda idónea. Pues cumplamos con nuestro papel. Si tu marido no vino hoy, llévale la enseñanza. Porque a veces hay un dicho por ahí, dice que el hombre llega hasta donde ¿qué? La mujer inteligente, la mujer sabia, hace que su marido alcance grandes cosas. La mujer que le da igual que su marido venga o no a la iglesia, tienes que negociar con él. Si es necesario, negociar con él para que él entienda, comprenda, reciba la revelación. Aleluya. Por eso es que ya no presento bebés si el marido no está presente, porque el directamente responsable es el papá, y lo vemos en la Biblia, no es la mamá. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Desde ahí comienza. No puedes dejarle todo a la mujer. El marido tiene que tomar su responsabilidad. Amén. La única forma de presentar un bebé es que no tenga, que sea una madre soltera. La única forma. Pero de lo contrario, tenemos que poner orden en ese aspecto. Esas son las razones. Que el sacerdocio sea levantado. Esa es la oración, que el sacerdocio sea levantado. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, en esta mañana, Señor, porque Dios hemos entendido, Señor, que la plenitud solamente la vamos a encontrar, Señor, en ti, Dios. Que tú nos has llamado a ser una nación santa, a ser real sacerdocio, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, las tinieblas a su luz admirable.
Señor, nosotros somos el linaje escogido, como reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Esa es una revelación, Señor. Ahora, Dios, queremos que cada varón pueda ocupar, Señor, su lugar, Dios. Que cada mujer, Señor, pueda hacer esa ayuda idónea. Señor, que hoy tú cambies las cosas, cambies los corazones, cambies la mente. Que hoy sea tu palabra, Dios, hablando, Dios, a cada vida, a cada corazón, Dios. Que hoy tu palabra, Dios, haya redarguido, Dios. Y que si de algo alguien se tiene que arrepentir, Señor, que es el momento, Dios. Es el momento si tienes que pedirle perdón al Señor por no ocupar tu lugar como sacerdote. Es el momento si tienes que pedirle perdón al Señor si no ha sido esa ayuda idónea, si muchas veces ha sido carga. Es ahora. Eric, vamos a ministrar. Vamos a tomar un tiempo en la presencia del Señor.